función de la regla L'Hopital es proporcionar un método efectivo para resolver límites indeterminados de funciones. Los límites indeterminados son situaciones en matemáticas en las que al evaluar el límite de una función, cuando x tiende a un valor c, se obtiene una indeterminación de tipo 0 sobre 0, 0 o igual a infinito sobre infinito, lo que significa que no se puede determinar el valor del límite directamente. La regla de L'Hopital aborda esta indeterminación al permitir que tomes el límite de cocientes de las derivadas de las funciones en lugar del cociente original. Esto simplifica el problema y permite calcular el límite de manera más precisa. En matemáticas, más específicamente en el cálculo indiferencial, la regla de L'Hopital o regla de L'Hopital-Vernet es una regla que usa derivadas para ayudar a evaluar límites de funciones que estén en forma determinada. Esta regla recibe su nombre en honor al matemático francés del siglo XVII, Guillaume François Antonin, marqués de L'Hopital en 1661 a 1704, quien dio a conocer la regla en su obra. El primer texto que se ha escrito sobre cálculo diferencial, aunque actualmente se sabe que la regla se debe a Joan Bernoulli, que fue quien la desarrolló y la demostró. La explicación es que ambos habían entrado en un curioso arreglo de negocios por medio del cual el marqués de L'Hopital compró los derechos de los descubrimientos matemáticos de Bernoulli. Guillaume François Antonin, marqués de L'Hopital, París, 1661 a París de febrero de 1704, fue un matemático francés. El más importante de sus logros es el descubrimiento de la regla de L'Hopital, atribuida a su nombre, que se emplea para calcular el valor límite de una fracción donde el numerador y el denominador tienden a cero o ambos tienden al infinito. L'Hopital nació en París, Francia. Inicialmente planteó una carrera militar, pero su pobre visión le obligó a cambiar a las matemáticas. Entre sus logros fueron la determinación de la longitud de arco de la gráfica logarítmica, una de las soluciones al problema de la braquistocrona, y el descubrimiento de una singularidad, punto de inflexión en la evolución de una curva plana, cerca de un punto de inflexión, independientemente al trabajo de otros matemáticos contemporáneos como Isaac Newton. Joan Bernoulli, también conocido como Jean o John, fue un destacado matemático, médico y filólogo suizo. En resumen, la función principal de la regla de L'Hopital es proporcionar una herramienta matemática útil para evaluar límites indeterminados de funciones, lo que es esencial en el cálculo y el análisis de funciones matemáticas en diversas aplicaciones. Yo les voy a explicar la regla de L'Hopital utilizando pues un límite, y voy a utilizar este ejemplo para dar a entender cómo es la regla de L'Hopital. Primero debemos saber que la regla de L'Hopital sirve para realizar un límite que nos dé una indeterminación. Esta regla solo nos sirve para las indeterminaciones que terminan en 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito a la 0 y el resto de indeterminaciones que nos da. Para utilizar esta regla lo único que debemos hacer es derivar el numerador y el denominador. Primero, ¿qué deberíamos hacer para saber si debemos utilizar la regla de L'Hopital? Lo primero que debemos saber es si intentamos resolver el límite despejando x, nos da una indeterminación. Entonces pues al hacerlo, si nos da una indeterminación, debemos utilizar la regla de L'Hopital. Para este ejemplo pues vamos a resolverlo. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar la x. Entonces tendremos que x elevado a la 4, sabemos que x vale 2, entonces 2 elevado a la 4 es 16. Pasamos igual el menos 16,
Y todo esto va sobre x a la 3, como sabemos que x vale 2, 2 a la 3 es igual a 8. Pasamos igual al menos 8. Y esto nos da 16 menos 16 sobre 8 menos 8. Si nosotros operamos esto, esto nos va a dar 0 sobre 0. Allá nos podemos dar cuenta que esto es una indeterminación, entonces podemos utilizar la regla de Hopital. Para nosotros calcular y utilizar la regla de Hopital debemos derivar lo que es el numerador y el denominador pues del límite. ¿Cómo hacemos eso? Pues derivando estas dos partes. La forma en que la podemos utilizar para saber que estamos derivando es cerrarlo entre paréntesis y esto hacerle como una comita arriba en donde diremos que estamos derivando estos ejercicios. ¿Cómo vamos a hacer? Para derivar lo único que debemos hacer es tomar los primeros valores. ¿Cómo vamos a hacer? Primero lo que debemos hacer para derivar la parte de arriba sería coger el exponente que está arriba, que en este caso sería el 4, y lo pasaríamos abajo. Después colocaríamos x y el exponente que tendría el x sería el mismo 4, pero se le restaría 1. En este caso sería 3. Y la derivada de un número normal, de un número natural real, es 0, por lo que en este caso no se colocaría nada, entonces se dejaría ya la derivada de x. Y esta sería por la parte de arriba. Para la parte de abajo sería lo mismo, colocamos el exponente que tiene x, que en este caso sería 3, pondríamos la x igual y le colocaríamos el mismo exponente y le restaríamos 1, en este caso nos da 2. Y por último lo que debemos hacer es básicamente despejar x. Como ya sabemos que x vale a 2, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la x y operar. Entonces eso nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 4, ya sabemos que x vale 2, entre paréntesis, elevado a la 3. Y 3 de x, que x vale 2, elevado a la 2. Lo único que hacemos es operar los paréntesis, que eso nos daría lo siguiente. 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, entre el paréntesis, y nos daría 3, y entre el paréntesis 2 por 2, 4. Después, para seguir operando, lo único que debemos hacer es multiplicar entre los paréntesis. 8 por 4 es 32, y 3 por 4, 12. Ahora lo único que deberíamos hacer es empezar a simplificar para saber el número mínimo. La mitad de 32 es 16, la mitad de 12 es 6, la mitad de 16 es 8 y de 6 es 3. Entonces el resultado final nos daría 8 sobre 3, el cual sería el límite de este problema. En cálculo indiferencial y análisis matemáticos, las derivadas de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Según se modifique el valor de su variable independiente, la derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia, pero no se encontraron métodos científicos de resolución hasta 19 siglos después. En el siglo XVII, por obra de Isaac Newton, en lo que atañe a las derivadas, existen dos conceptos de tipo geométrico que le dieron origen: el problema de la tangente a una curva, Apolonio de Perge; el teorema de los extremos máximos y mínimos, Pierre de Fermat;
Bueno, las derivadas básicamente es el cambio de un valor de una función, el cual se da dependiendo de que se modifique su valor independiente. Estas derivadas nos sirven mucho para ejercicios como son la regla de Hospital y resolver límites. En este caso tenemos las cuatro principales funciones de las derivadas y les voy a explicar una por uno cómo se resuelven las derivadas dependiendo de cómo esté armada la función matemática. Primero tenemos cuando se va a derivar un número constante, en este caso puede ser el 2, puede ser el 3, el 4 o los números casi siempre naturales, los reales. En este caso pues tenemos un 2, cuando se quiere derivar este 2 lo único que se hace es llevarlo a la 0, o sea que la derivada de un número real, ya sea un 2, un 3 o un menos 2, siempre va a dar 0. El segundo caso de derivadas es cuando tenemos a x, que básicamente este es un término, ya sea y o cualquier letra que se utilice. Cuando nosotros vamos a operar esto, siempre que esté solo, la derivada de esta variable va a ser 1, ya sea de x, ya sea de y o de cualquier letra que utilicemos como variable. Después, para el segundo caso, el tercer caso, tenemos cuando la x o la variable está acompañada de un número. Cuando se pasa eso, básicamente lo único que cambia es que la derivada de esa función matemática es básicamente el número solo. En este caso quitaríamos la variable que sería x y quedaría que la derivada es simplemente 5. Y cuando tenemos el mismo caso que el tercero, pero la x tiene un exponente, lo que debemos hacer es que la derivada de ese número, primero que todo debemos multiplicar el número que acompaña a x y el exponente de la x. En este caso el exponente es 6 y lo multiplicaríamos por 3. En este caso sería 6 por 3, 18. Listo, para continuar lo único que debemos hacer es colocar x y vamos a colocar el exponente que tiene, pero le vamos a restar 1. En este caso pues el exponente es 6, lo que vamos a hacer es restarle 1, entonces quedaría 5. Y así se resolverían pues los casos de las derivadas. Cuando tenemos funciones muy largas, lo único que vamos a hacer es separar por partes esa función y lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Pero estos son los cuatro casos principales para poder resolver las derivadas.